20 de agosto de 1989. En el número 722 de Norte Elm Drive, en el corazón más exclusivo de Beverly Hills, el aire se sentía inusualmente denso. Tras las puertas de una mansión de $5 millones, donde el éxito parecía ser la única moneda de cambio, el silencio fue interrumpido por un suceso que cambiaría la historia de la justicia estadounidense. José y Kitty Menéndez, una pareja que personificaba el sueño americano de poder y opulencia, descansaban en su sala de estar. No hubo señales de entrada forzada, ni ruidos de lucha. Solo un desenlace repentino y definitivo. Minutos después, dos voces jóvenes y desesperadas llamaban a las autoridades. Eran Lyle y Eric, los hijos de la pareja, regresando de una noche de cine para encontrar su mundo reducido a cenizas. Lo que al principio pareció el ataque de fuerzas externas contra una familia poderosa, pronto empezó a revelar grietas profundas. Tras el luto inicial, surgió un comportamiento que nadie pudo explicar, un gasto desenfrenado de millones de dólares en relojes, autos y ropa de diseñador. Fue entonces cuando el mundo dejó de mirar a la mansión y empezó a mirar a los hijos. Bienvenidos a Saldo Rojo. Para entender lo que ocurrió en aquella sala de estar, debemos mirar hacia la figura de José Menéndez. Un inmigrante que llegó sin nada y construyó un imperio en la industria del entretenimiento. José no era solo un ejecutivo, era un hombre obsesionado con la perfección y el estatus. Para él, sus hijos Lyle y Eric no eran solo su descendencia, eran sus proyectos más importantes. Lyle, el mayor, era el heredero del carisma y la fuerza. Eric, el menor, era el reflejo de la sensibilidad y la presión. Crecieron rodeados de los lujos más extremos que Beverly Hills podía ofrecer, canchas de tenis privadas, viajes por el mundo y una educación de élite. Pero detrás de los muros de mármol y las sonrisas para las fotos familiares, se tejía una red de disciplina férrea y expectativas imposibles de cumplir. José exigía que sus hijos fueran los mejores en todo. El fracaso no estaba permitido en el código genético de los Menéndez. En este entorno de privilegio absoluto, el amor y el control se volvieron conceptos difíciles de distinguir. Lo que el mundo veía como una vida de ensueño, para los hermanos se estaba convirtiendo en una jaula de oro. Una presión que, según sus propios relatos años después, escondía una oscuridad mucho más profunda que el simple deseo de heredar una fortuna. El saldo de esta ambición familiar estaba a punto de cobrarse su precio más alto. Tras el suceso en la mansión de Elm Drive, el mundo esperaba ver a dos jóvenes devastados por la pérdida. Sin embargo, lo que Beverly Hills presenció fue algo radicalmente distinto. En los 6 meses posteriores a la partida de sus padres, Lyle y Eric Menéndez se embarcaron en una espiral de consumo que desafiaba cualquier lógica de duelo. El saldo de su libertad se contaba en facturas de lujo extremo. Lyle, el mayor, adquirió un Rolex de oro macizo y un Porsche Carrera de edición limitada. Eric no se quedó atrás, contratando a un entrenador de tenis profesional por cifras astronómicas y adquiriendo un Jeep de lujo. Juntos, se dedicaron a viajar, a comprar propiedades y a vestir las marcas más exclusivas del mundo. Para los observadores externos, parecía que los hermanos no estaban huyendo del dolor, sino celebrando una victoria financiera. Se estima que gastaron cerca de $1 millón en un tiempo récord. Este comportamiento no solo llamó la atención de la prensa, sino también de los investigadores. ¿Cómo era posible que dos jóvenes, supuestamente aterrorizados por una organización externa que había terminado con su familia, estuvieran exponiéndose de tal manera en los lugares más públicos del mundo? La fachada de herederos afligidos comenzó a desmoronarse bajo el peso de las bolsas de compras de Rodeo Drive. La ambición, una vez más, estaba dejando un rastro demasiado brillante para ser ignorado. La detención de los hermanos no llegó por una prueba física en la escena, sino por el peso de las palabras. La confesión de Eric a su terapeuta, en un momento de quiebre emocional, fue la llave que abrió la puerta de las autoridades. El arresto de Lyle en plena calle de Beverly Hills marcó el inicio de lo que se convertiría en el primer gran circo mediático de la era de la televisión moderna. En 1993, las cámaras entraron por primera vez a un tribunal para transmitir cada gesto, cada lágrima y cada mirada de los Menéndez. El país entero estaba paralizado. Por un lado, la fiscalía presentaba a dos jóvenes sociópatas motivados por la codicia, impacientes por heredar una fortuna de $14 millones. Por el otro, una defensa liderada por la audaz Leslie Abramson, quien presentó una narrativa que nadie esperaba. La defensa no negó el suceso, pero cambió el motivo. Presentaron una historia de supervivencia frente a un entorno familiar que calificaron como una pesadilla de puertas para adentro. Hablaron de un ciclo de presiones y sufrimientos que los hermanos ya no podían soportar. El juicio se convirtió en un debate nacional.
¿Eran Lyle y Eric unos calculadores herederos del mal o eran las víctimas finales de un sistema familiar roto por el poder y la exigencia? Mientras el público tomaba partido, los hermanos permanecían en el estrado, vestidos con sus suéteres de cachemira, siendo la personificación de un lujo que ahora se sentía frío y distante. El desenlace del juicio no fue el que los hermanos esperaban. En 1996, tras 2 juicios que dividieron a la opinión pública, Lyle y Eric Menéndez fueron condenados a pasar el resto de sus días tras las rejas, sin posibilidad de libertad condicional. La imagen de los hermanos siendo separados y enviados a prisiones distintas marcó el fin de una era de opulencia y el inicio de un confinamiento que parecía definitivo. Durante más de 20 años, sus nombres se convirtieron en sinónimo de una tragedia de Beverly Hills que muchos preferían olvidar. En las celdas, lejos de los mármoles y los autos deportivos, los hermanos vivieron vidas paralelas de introspección. Lyle se convirtió en un líder dentro del sistema penitenciario, mientras Eric encontraba consuelo en el arte y el apoyo a otros internos. El mundo exterior siguió girando, el lujo de los 90 se desvaneció, pero dentro de los muros, la versión de los hermanos sobre lo ocurrido en ELM Drive nunca cambió. Ellos no pedían perdón por el dinero, pedían ser escuchados por el dolor que, según ellos, los llevó al límite. Pero la historia de los Menéndez no terminó en la década de los 90. En 2024 y entrando de lleno en este 2026, algo inesperado ocurrió. Una nueva generación, armada con la capacidad de analizar el pasado desde nuevas perspectivas, comenzó a revisar los expedientes. El surgimiento de nuevas pruebas, como una carta escrita por Eric antes del suceso y los testimonios de otros jóvenes que afirmaron haber sufrido bajo el mismo sistema de poder de José Menéndez, cambió la narrativa global. Hoy, el debate ya no es si los hermanos cometieron el acto, sino por qué lo hicieron y si el sistema judicial de hace 30 años fue capaz de entender la psicología del trauma familiar. El saldo rojo de esta historia ha pasado de ser un simple relato de ambición a ser una discusión sobre la salud mental, el poder y la redención. La presión social y legal ha llevado a las autoridades a reconsiderar el caso, abriendo una puerta que parecía cerrada para siempre. Los hermanos que una vez fueron los rostros del exceso de Beverly Hills, son hoy el símbolo de una lucha por la verdad que trasciende las fronteras del tiempo. Al final, el caso de los hermanos Menéndez nos deja una reflexión incómoda. ¿Hasta qué punto la búsqueda de la perfección y el estatus puede corromper el núcleo más íntimo de una familia? Vivieron en una jaula de oro donde el brillo ocultaba grietas profundas, y cuando el oro se empañó, el resultado fue devastador para todos. El número 722 de ELM Drive sigue ahí, pero su historia pertenece ahora a la memoria colectiva. Nos enseña que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias de Beverly Hills, sino en la transparencia y la sanación de lo que ocurre detrás de las puertas cerradas. Y tú, después de conocer todo el expediente, ¿qué crees que pesa más en la balanza? ¿El derroche que mostraron tras el suceso o las sombras que denunciaron durante décadas? Tu opinión es la que cierra esta crónica. Esto fue Saldo Rojo, la historia de los hermanos que lo tenían todo y terminaron por perderse a sí mismos. Gracias por acompañarnos.